Compañeros, muy buenas noches. Somos el grupo 6, integrado por Leonor Jaramillo Murillo, Noemí Arboleda Micolta, Gretel Daniela Monar Benítez, Jersey Valentina Soto Paz, Ale Fabián Molano Hoyo y Manuel Hermes García. Trataremos esta noche sobre el acuerdo 003 del 2015 y el decreto 1080 del 2015 sobre la gestión de documentos, el sistema general documental y la gestión de documentos electrónicos y archivos. Son lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos. Los dejo con el compañero Ale Fabián Molano. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alex Molano. Con la compañera Noemi les hablaremos acerca de la gestión de documentos. El ámbito de aplicación es la administración pública en sus diferentes niveles: nacional, departamental, distrital y municipal. Les hablaremos además sobre los tipos de información, su responsabilidad y los principios del acceso de gestión documental. Continuando con la exposición, el capítulo 5 nos habla sobre la gestión de documentos y los tipos de información. En cuanto a esta última, dice que la información se aplica a cualquier tipo, ya sea recibida por las entidades públicas, sus dependencias o servidores públicos, y se conservan en los siguientes documentos: en documentos de archivo, tanto físicos y electrónicos, también se conservan en archivos institucionales, en sistemas de información corporativos, en sistemas de trabajo colaborativo, en sistemas de administración de documentos, portales, intranet y extranet, en sistemas de bases de datos, entre otros. En cuanto a los principios del proceso de gestión documental, el decreto 1080 nos habla de los principios de planeación. Este consiste en la creación de documentos que está precedida por el análisis legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia con miras a facilitar su gestión. Otro principio es la eficiencia. Dice que las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Otro es la economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la gestión de sus documentos, buscando ahorros en diferentes procesos de la función archivística. El control y el seguimiento. Las entidades deben asegurar control y seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades o a lo largo de todo el ciclo de vida. Otro principio es la oportunidad. Las entidades deben implementar mecanismos que garanticen que los documentos estén disponibles cuando se requieran. Otro principio es la transparencia. En esto nos habla de que los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración y por tanto respaldan actuaciones de servidores y empleados públicos. El otro es la disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requiera, independientemente del medio de creación. Otro es el vínculo archivístico. Nos habla de que los documentos resultantes de un mismo trámite deben mantener el vínculo entre sí, es decir, que se deben implementar sistemas de clasificación, metadatos y de contexto, estructura y contenido de forma que se facilite su gestión como un conjunto. Tenemos la protección del medio ambiente, es otro principio. Está asociada a la política de cero papel. También nos habla este decreto de la coordinación y acceso. Nos comenta que las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno al acceso y manejo de la información. También nos habla de la cultura archivística. En esta comenta que los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colaborarán en la sensibilización del personal a su cargo respecto a la importancia y valor de los archivos de la institución. Tenemos también la modernización. Esta debe venir desde la alta gerencia junto con el archivo institucional, propiciando fortalecimiento de la función archivística de la entidad a través de la aplicación de modernas prácticas de gestión documental.
Ahora los dejo con la compañera Noemi, quien les va a continuar sobre este tema. Gracias. Hola, buenas noches para todos. Soy Noemí Arboleda. Seguiré hablando sobre el decreto 1080 del 2015, en las cuales les voy a explicar el artículo del 5 al 13, donde nos habla componentes de la política de gestión documental, las etapas de la gestión documental, los instrumentos archivísticos, los procesos de la gestión documental, la obligatoriedad del programa, la aprobación del programa, la publicación del programa de gestión documental, los elementos del programa más el plan de capacitación, y enseguida les estaré profundizando en cada uno de estos artículos. Siguiendo con la temática de la exposición, es importante que conozcamos que las entidades públicas garanticen la habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información, el cual se hace con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a los ciudadanos, a las empresas y a otras entidades. Y esto es muy importante resaltar que las empresas deben o las entidades deben garantizar la protección de la información a los datos personales en los distintos procesos de gestión documental, lo cual nos habla del decreto 2609 del 2002. En el artículo 5, los componentes de la política de gestión documental. Las entidades públicas deben formular una política de gestión documental constituida por los siguientes componentes. A. Marco conceptual claro. B. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. C. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información independientemente del soporte o medio de creación. D. Este programa de gestión documental y de la información puede ser aplicado en cada entidad. La cooperación, articulación y coordinación permanentemente entre las áreas de tecnología, las oficinas de archivos, las oficinas de planeación, los productores de la información, etc. En el artículo 6, que nos habla de las etapas de la gestión de documentos. Esto nos lleva a asegurar una adecuada gestión documental en las entidades del Estado, que se deben tener en cuenta con las siguientes etapas también, que sería la etapa de creación de los documentos. Se debe crear mediante procedimientos y planificados y documentos en los cuales se determine su identificación. El mantenimiento, que se refiere al establecimiento de los requisitos que permita mantener la integridad técnica, estructural y relacional de los documentos. La difusión abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso a la consulta, la recuperación, clasificación y la visualización de los documentos. Administración. Hace referencia a los documentos que permite administrar todas las operaciones relativas a los documentos, tanto funcionalmente como dentro del sistema de gestión documental. En el artículo 7, instrumentos archivísticos para la gestión documental. La gestión documental en las entidades pueden desarrollarse a partir de los siguientes instrumentos archivísticos. El cuadro de clasificación documental, que es el CCD, la tabla de retención documental, la TRD, el programa de gestión documental, el PGD, el plan institucional de archivo de la entidad, el PINAR, el inventario documental, también el modelo de requisitos para la gestión documental electrónica, los bancos terminológicos de tipos, series, subseries documentales, los mapas de procesos, los flujos documentales y la descripción de las funciones de las unidades administrativas de las entidades, y la tabla de control y acceso para el establecimiento
de la categoría adecuada y derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicada a los documentos. En el artículo 8, los procesos de la gestión documental. La gestión documental en las diferentes entidades públicas y en sus diferentes niveles debe comprender como mínimo los siguientes procesos. La planificación, que sería el conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos. La producción, las actividades destinadas al estudio de los documentos. La gestión y trámite, que es el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación de un trámite. La organización, que sería el conjunto de operaciones técnicas para declarar el proceso de documentos en el sistema de gestión documental. La transferencia, que también es el conjunto de operaciones adaptadas por las entidades para transferir los documentos durante las fases del archivo. La disposición de los documentos, que es la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo con miras a su conservación temporal. La preservación a largo plazo, que es el conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos. La valoración, que es el proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos, por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios. En el artículo 9, que nos habla sobre la obligatoriedad del programa de gestión documental, todas las entidades del Estado deben formular un programa de gestión documental, que es el PGD. En el artículo 10, la aprobación del programa de gestión documental, el PGD, debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo. Y en el artículo 11 ya nos habla sobre la publicación del programa de gestión documental, que debe ser publicado en la página web de la respectiva entidad dentro de los siguientes 30 días posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo. Y en el artículo 12, los elementos del programa de gestión documental y el programa de gestión documental PGD debe obedecer a unas estructuras normalizadas y como mínimo los elementos se representan o que se presentan en el anexo denominado programa de gestión documental. Es allí adjunto. Y en el artículo 13, que nos habla sobre el plan de capacitación, que todas las entidades públicas y las privadas deben incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD a los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad. Y en el artículo 14, por último, ya nos habla de la armonización con otros sistemas administrativos y de gestión, el cual el programa de gestión documental PGD debe armonizarse con los otros sistemas. Muchas gracias por estar atentos. Buenas noches, mi nombre es Jersey Valentina Soto Paz y yo les hablaré sobre el capítulo 6, el cual trata sobre el sistema de gestión documental, en donde más adelante les explicaré los artículos que lo conforman. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre el capítulo 6 que trata del sistema de gestión documental, en donde este sistema cuenta con unas generalidades las cuales todas las entidades públicas deben contar, las cuales deben permitir, primero, organizar los documentos físicos y electrónicos, incluyendo sus metadatos a través de cuadros de clasificación documental. Segundo, establecer plazos de conservación y eliminación para la información y los documentos electrónicos de archivo en tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Tercero, ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD o TBD. Cuarto, garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información conexa
metadatos a lo largo del ciclo de la vida del documento. Quinto, mantener la integridad de los documentos mediante agrupaciones documentales en series y subseries. Sexto, permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por parte de la ciudadanía y de la propia entidad cuando estos sean requeridos. Séptimo, preservar los documentos y sus agrupaciones documentales en series y subseries a largo plazo, independientemente de los procedimientos tecnológicos utilizados para su creación. Aparte de contar con esas generalidades que mencioné anteriormente, cuenta con unas características en donde la gestión adecuada de los documentos debe basarse en el desarrollo de las funciones de las entidades públicas, sus dependencias y funcionarios, así como en la normalización de sus procesos, procedimientos y manuales administrativos, de acuerdo con reglas específicas. Para lograr lo anterior, es necesario que los sistemas de gestión de documentos respondan mínimo a las siguientes características. A. La conformidad. Los sistemas de información, incluyendo los sistemas de gestión de documentos electrónicos, CGDE, deben respaldar la gestión de la información a partir de los procesos administrativos de las entidades. B. La interoperabilidad. Los sistemas de gestión documental deben permitir esto con otros sistemas de información a lo largo del tiempo, basado en el principio de neutralidad tecnológica, el uso de formatos abiertos y estándares nacionales e internacionales adoptados en este decreto. C. La seguridad. Los sistemas de gestión documental deben mantener la información administrativa en un entorno seguro. D. La metadescripción. Se deben procurar la generación de metadatos normalizados, sean manuales o automatizados, desde los mismos sistemas y aplicativos. E. Adición de contenidos. El sistema de gestión documental debe permitir que sean agregados nuevos contenidos a los documentos en forma de metadatos sin que se altere la autenticidad, valor evidencial e integridad de los documentos. F. Diseño y funcionamiento. La creación y captura de documentos en el sistema debe ser de fácil manejo para los usuarios, haciéndola tan simple como sea posible. G. Gestión distribuida. Los sistemas de gestión documental deben ofrecer capacidades para importar y exportar masivamente los documentos, los cuales son las series, subseries, expedientes y metadatos asociados desde y hacia otros sistemas de gestión documental. H. Disponibilidad y acceso. Un sistema de gestión de documentos electrónicos siempre debe asegurar la autenticidad, integridad, inalterabilidad, accesibilidad, interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en su contexto original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier momento. Para finalizar, seguimos con la neutralidad tecnológica, el cual el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen tecnologías de la información y las comunicaciones, y así garantizar la libre y leal competencia y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. Este capítulo, aparte de hablarnos de las generalidades y las características, también nos habla en uno de sus artículos sobre la preservación de documentos en ambientes electrónicos, los cuales estos sistemas de archivos electrónicos implementados en las entidades públicas se debe garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo, que de acuerdo con las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental lo ameriten, así como su disponibilidad, legibilidad, visualización e interpretación, independientemente de las tecnologías utilizadas en la creación y almacenamiento de estos documentos. Muy buenas noches. Me tocó el capítulo 7 sobre la gestión de documentos electrónicos y archivos. Es el aspecto que deben considerar para la adecuada gestión de los documentos y archivos. Es responsabilidad de las entidades públicas cumplir con los elementos esenciales tales como la autenticidad, la integridad, la inalterabilidad, la fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantengan su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixto, híbrido, digitales y electrónicos. Autenticidad.
que debe ser sin alteraciones, que debe tener fiabilidad del sistema de control del documento. La integridad es la fidelina que precisa que las actividades o hechos que dan testimonio sean veraces. La inalterabilidad, que debe garantizar que el documento electrónico generado por primera vez en su forma definitiva no sea modificado. La fiabilidad es la capacidad de un documento para asegurar que su contenido es una representación completa y fidedigna. La disponibilidad quiere decir que tanto el documento como sus metadatos asociados puedan ser consultados. Y conservar el documento electrónico el objetivo es conservar inalterablemente la información del documento digital. Muchas gracias. El decreto en mención también nos habla sobre los requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo. Los metadatos, cuáles son los requisitos mínimos de contenido, estructura y contexto. Los mecanismos de protección y autenticidad de los documentos electrónicos de archivo, que estos deben ser gestionados con medidas de protección como firmas digitales, mecanismos de encriptamiento, marcas digitales electrónicas y cualquier otro procedimiento informático que se creen en el futuro. Asimismo, nos dice que las entidades deberán adoptar medidas en contra de la obsolescencia de hardware y software que eviten afectar la preservación, acceso, consulta, disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo a largo tiempo. Sobre el expediente electrónico también se establecen los lineamientos generales que deben regular el expediente electrónico como una unidad mínima de archivo electrónico documental en las diferentes entidades del Estado. Y eso le corresponde los lineamientos al Archivo General de la Nación y al Ministerio de Tecnologías de la Información. Para finalizar, pues el Archivo General de la Nación y, como les mencioné, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones son quienes establecen las directrices para entregar las transferencias de los archivos electrónicos de valor histórico a las entidades de orden nacional, departamental, municipal y distrital. Allí finalizaríamos la información del respectivo decreto 1080 del 2015. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Seguimos con el tema Acuerdo 003 del 17 de febrero del 2015. Buenas noches. El acuerdo número 003 del 17 de febrero del 2015 dice, por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo 4 de la Ley 1437 de 2011. Se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 del 2000 y el capítulo 4 del Decreto 2609 del 2012. Para efectos de lo establecido en este acuerdo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. Primero, medio electrónico. Son los mecanismos tecnológicos ópticos, telemáticos, informáticos o similar conocido o por conocerse que permiten producir, almacenar o transmitir documentos, datos o información. Segundo, expedientes electrónicos. Es un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga. Archivo electrónico de documentos. Son almacenamientos electrónicos de uno o varios documentos o expedientes electrónicos. Gestión documental. Es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Quinto, autenticación electrónica. Es la acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o autoría
para elaborar o firmar documentos o para adelantar trámites y procedimientos administrativos. Autenticidad. Tiene como característica identificar el autor de un mensaje de datos, el cual es conservado en condiciones que permiten garantizar su integridad. Integridad. Característica técnica de seguridad de la información con la cual se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procedimientos asociados a la misma. Octavo, disponibilidad. La característica es garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma. Foliado electrónico. La característica es un documento electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente electrónico o serie documental, con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad. Índice electrónico. La relación de los documentos electrónicos que conforman un expediente electrónico o serie documental, debidamente ordenada conforme a la metodología reglamentada para tal fin. Y en lo que corresponde a la continuación del acuerdo en mención, se habla sobre la creación del expediente electrónico, del documento electrónico de archivo, cómo se conforman los expedientes electrónicos de archivo, el foliado, los elementos del expediente electrónico de archivo entre los cuales se encuentra el documento electrónico, el foliado, el índice, la firma del índice electrónico, los metadatos o la información vital contenida, el cierre y archivo del expediente electrónico, las características del índice, los estándares que deben cumplir dichos documentos de acuerdo a los lineamientos establecidos por las MITIC, las garantías de conservación y preservación a largo plazo, la disponibilidad de los documentos, la preservación a largo, la preservación digital, los repositorios digitales confiables de los expedientes y la eliminación de los documentos y expedientes electrónicos junto con el tema de las transferencias secundarias de documentos y expedientes electrónicos, los cuales pues se tienen que realizar dependiendo del valor a los archivos generales, al Archivo General de la Nación o al Archivo General Departamental, Distrital o quien le corresponda. Muchas gracias.